La xicoteta població d'Allacor, al costat de la localitat de Canals, en la comarca valenciana de la Costera, acaba de sumar un veí més als seus escassos habitants. És el 7 de setembre de 1952, i ningú no sospita que el xiquet, fill d'obrer, arribarà a donar nom a un dels seus carrers. Ricardo Tormo Blaya creix com un xicot enjogassat més de l'època. L'escola no el seduïa massa. Quan aprèn a fer fugina, el taller de reparació de motocicletes de son tio Pasqual Blaya a Canals és el seu destí. Encara és un xiquet quan amb els seus pares, Ricardo i Lucía, i els seus germans Paco, Pasqual i Toni, es trasllada a Canals. El taller de son tio queda més a prop. La bicicleta li dona l'oportunitat de sentir la velocitat corrent per les seues venes en aquelles baixades jugant-se la vida pel port de l'Olleria. Però prompte s'adona que això no és el que ell vol. Les motos i la seua mecànica el seduïxen cada dia més. Salvador Carcí i Vicent Mallol també són dos d'eixos joves inquiets per la mecànica aplicada a les dos rodes. Trucar-les, posar-les a punt o aplicar-les tot tipus d'invents era l'autèntica passió d'aquells adolescents amants de la velocitat. No circulaban nada más que carros y 400-600, no había tráfico. Íbamos al cine a un pueblo cerca de Canals, o íbamos a un baile, en fiestas patronales o cualquier cosa. Cuando veníamos hacia Canals era cuando empezaba, pues eso de decir, caramba, aquel tío lleva una moto tal y el otro tal, y resulta que Ricardo siempre llevaba una Tucson de 3 velocidades, una moto chasis monocasco con unas suspensiones detrás de botellas cortas, y bueno, aquello era un diablo. Isabella i atotinada Tucson de 49 centímetres cúbics és el seu primer gran repte. Els seus pares no poden oposar-se a que la utilitzi, ja que en les seues pròpies mans l'ha reparada i l'ha deixada en condicions de rodar. Molt prompte descobrís la necessitat de saber domar la moto fins al més mínim detall. Bajando el puerto de Agna, era una cuesta en curva para abajo, muy pronunciada, muy pronunciada. Allí creo que todos los días nos lo jugábamos, no sé cómo salimos de allí, estamos. Y una vez, pues se quedó en aquella moto sin freno delantero porque se rompió el freno que era en una cable. Sin freno trasero porque era una varilla y al doblar, al bajar el puente, rompió la estribera y se quedó sin freno trasero. Y al reducir el cambio de marchas y cambiar de marcha a primera corta, la misma cadena de tracción del motor a la rueda se partió y se rompió. Y se quedó la moto sin cadenas, sin frenos y sin nada, cara abajo. Y aquella noche lloró, pero no por el porrazo que no se lo pegó, porque se compró unas zapatillas nuevas. Su madre le había comprado unas zapatillas nuevas y eso le debes. Y haciendo de freno con los pies en la moto, se quedó sin suelas. Lo que pasa es que él, claro, él ya en 16 años trabajaba en el taller de su tío. Si yo corriera en motos, tú serías mi mecánico. Fíjate, chavales de 13, 14 años que éramos. Y él, bueno, él loco perdido en ser mecánico de un piloto y yo loco perdido en ser un piloto. Fíjate, pasaron 2 años desde entonces aguantando aquello. Y él pues trabajando con su tío, de sol a sol, y yo pues en mi casa con mis padres haciendo mi trabajo con las pieles. Ricardo siempre tenía pensado ser mecánico. Mecánico de motos, preparar las motos para que las motos ganasen todas las carreras. Esa era la ilusión y la mente de Ricardo, hasta que a poco le fuimos convenciendo porque él le daba pánico correr en moto. Él veía lo que hacíamos y los porrazos que nos dábamos y la verdad que no quería, que no. Pero como siempre salíamos y siempre íbamos juntos y yo ya había hecho segundos, terceros y él íbamos juntos, iba más rápido que yo, podía ir delante de mí, podía ganar carreras. Ricardo somia de fer carreres oficials. Fins al moment, tot són curses de joves adolescents. Així és que al costat de la colla d'amics es decidís a vendre la Tucson per a comprar una Derby de segona mà a Vicent Rigles. El preu és de 15.000 pessetes i la quantitat de diners que han aconseguit reunir només arriba a 9.000. Rigles accepta el compromís que li pagaran la resta en funció de la disponibilitat econòmica del jovençat Tormo. Ja té moto i bons companys, ara tan sols falta la llicència. No por otro sentido, sino por decir, caramba, ¿cuánto salimos ganando con aquellas 15.000 pesetas? ¿Cuántos ratos buenos hemos visto? Conscient que son pare no accedirà a autoritzar-lo per a obtindre la llicència federativa, Vicent Mallol resol el contratemps simulant la firma del debutant. El garatge del pare de Mallol servís de taller secret per a preparar la màquina. Cal evitar per tots els mitjans que la família conega les intencions de Ricardo. I se diumenge calia matinar i al mateix temps no alçar sospites. Aunque a regañadientes, pues nos apuntamos en Cullera.
Y para sacarlo a las 7 de la mañana e irnos y tal, pues en un 4L que tenía yo, cargamos las motos, su hermano mayor, el Carsí, que venía con nosotros a todos los lados, todos subidos en aquel coche, pues fuimos hasta la puerta de su casa, dejamos el coche en la esquina para que no se vieran las motos, y yo llegué a la puerta de su casa y llamé a la puerta a las 7 de la mañana, con una cestita de hacer setas, y digo, bueno, Ricardo, va, que nos vamos a hacer setas. Ricardo, voy, hoy cogeremos muchas setas y tal, y así es como salió de casa, creyendo que engañando a su familia, pero no engañábamos a nadie, creo que lo sabía. Le dejaron el mono prestado, el tío Paco González le dejó las botas prestadas, otro le dejaba los guantes, en fin, que era todo muy precario, corría en unas condiciones de extrema pobreza. Tenía su aparato de radio y oyó la carrera de Cullera, tal, en 50 Junior o 74, que se corría entonces Junior, ha quedado segundo Ricardo Tormo Blaya de Canals. Y el padre dijo, coño, Ricardo Tormo Blaya es mi hijo. Bueno, se descubrió el pastel y hubo un follón que ese año ya no corrió Ricardo. La majoria de les carreres de l'època es fan coincidint amb les festes dels pobles. Els carrers es converteixen cada any en improvisat circuit que atrau milers d'aficionats. El circuit permanent del Jarama i en menor mesura el traçat urbà de Montjuïc en són l'excepció. Les proves són puntuables per al Campionat d'Espanya o altres títols territorials. Y los circuitos eran pues como eran, y no había más en España. Se criticó mucho los circuitos urbanos. ¿Qué pasaba? Que cuando había circuitos urbanos que estaban mal protegidos, pues se criticaban, pero cuando un motoclub lo hacía bien, pues lo dejaba bien. Entonces, ¿qué ocurría? Había Cullera. Cullera tenía un ambiente excepcional. Era una especie de situación antropológica latina. Era un poco lo del Minotauro de Creta o las fiestas sangrientas de toda la ribera del Mediterráneo desde hace 15 siglos. Era una fiesta, una enorme fiesta que solía terminar bien, pero que donde se daban todos los componentes de la cultura mediterránea antropológica, se daba el color, se daba el público, se daba el riesgo y se daba la sangre, de cuando en cuando. Yo en Guadassuar, en una curva, me salí de la curva, le pegué un portazo a una puerta y me entré dentro de una casa y me salí al corral. Y la mujer decía, pero hombre, la carrera está ahí fuera. Digo, señora, así me he salido. Tú imagínate, aquello era deprimente. Entonces, es que no había nada, pero había mucha afición. También las motos no corrían como las de hoy. No, vamos a ponerlo claro, no nos matábamos tanto. Para que veáis cómo era entonces correr. La señalización del circuito era darle la vuelta a un kiosco de una plaza, bajar por una calle y entrar por la otra. Sale Ricardo, se pone primero, y yo detrás, como estuviéramos entrenando él y yo, igual, los demás detrás. Y Ricardo delante y yo detrás. Y yo me giro y veo que no viene nadie. Digo, anda. Y yo miro a Ricardo, y Ricardo cachao sin girarse lo que hacía él, delante, y yo detrás. Y pasamos una calle, pasamos otra calle. Y Ricardo ya levanta la cabeza y se gira y me ve y dice... Y yo me quedo mirando y digo, no viene nadie. Pues fue tan simple como que nos salimos del circuito y nos fuimos por un lado. No sé cómo, no nos matamos ni matamos a nadie. Volvimos al circuito y aún ganó Ricardo. Pasábamos prácticamente con la moto pisándole los pies a la gente. Nos apoyábamos en los bordillos, había arena. Cuando te caías, pues a veces tocabas a alguien del público, te dabas contra las balas de paja. Los bosses no existían. Los entrenamientos eran un poco... No había un horario muy definido, ¿no? A lo mejor te decían que a las 9 y se entrenaba a las 10. Había algo que era muy bonito, que era la gente del motoclub. Se pasaba todo el sábado por la noche montando las balas de paja de lo que iba a ser el circuito y para muchos era la única noche que no se dormía en todo el año, ¿no? Y para nosotros que en aquella época, pues a lo mejor Jorge y yo pues teníamos 12 o 13 años, pues era la única noche que nos dejaban salir de casa y era todo un acontecimiento no dormir en toda la noche, ¿no? Nos lo teníamos a gala, ¿no? Toda la noche poniendo balas de paja que luego te picaba todo, ¿no? Eran carreras muy de amigos, ¿no? En la que tú corrías con un amigo que te dejaba una moto
o con el taller del pueblo, ibas a Guadassuar o ibas a Cullera o ibas a Játibo o a Cira o a cualquier lugar, ibas allí, corrías por la mañana, hacías el entrenamiento, luego a la carrera, ganabas o no ganabas, pero la verdad es que era otro tipo de carreras en la que tu propio rival era tu amigo y luego te ibas de fiesta con él, ¿no? Era otro mundo. Una frenada en Cullera, que como no había escapatoria, esa frenada daba a la puerta del cementerio y con muy buen criterio Salvador Gascón y el Motor Cullera la abrían y eso permitía por lo menos no estamparte contra la puerta del cementerio, es decir, era de las pocas ocasiones en que se entra en un cementerio por el suelo y sales de pie. Existía la figura del incauto, ¿no? Aquel que llegaba de nuevas y le decían que una curva u otra curva se pasaba a ciento tanto y él llegaba y lo hacía y se la pegaba, ¿no? O cuando llegaba la policía, de la manera que desaparecía toda la gente, ¿no? Allí en aquella época prácticamente todo el mundo que tenía una metralla o una derby o una moto de esas, pues corría y luego en el bar pues era piloto de carreras, ¿no? Era un poco la diferencia entre Ricardo, que lo llevaba en la sangre, y todos los demás, ¿no? Primero se corrían en calles del pueblo o parques y luego ya llegaron los circuitos que llamábamos semiurbanos, que eran polígonos industriales o polígonos residenciales con farolas y bordillos. Eso fue ya una época, esa fue una época de transición, que por lo menos ya no había casa de frente, o sea, había farolas que también había que salvarlas y bordillos, ¿no? Muchos años. Lo que ocurre es que los años llevan a cambios, forzosamente, cambios generacionales y cambios de situación y cambios estratégicos. Y uno de los cambios lo dio en un momento determinado en que en España no solamente había 125 de 2 cilindros que corrían muchísimo, sino motos de 250, ya casi todo el mundo corría con Yamahas 250 y ya ni siquiera eso, ya se corría en 500 en los pueblos con Yamahas o W31, yo tenía una de más de 100 caballos de potencia. Entonces, cuando se llegó a esa situación, yo ya percibí que era evidente que el peligro llegaba a cotas máximas, como así estaba ocurriendo. Hubo muertos, lamentablemente Ricardo, y nunca fue culpa de él, fue culpa de la circunstancia, tuvo algún percance de este tipo. Y yo me acuerdo que en una ocasión en Benidorm, que se hizo una gran carrera, en la que además yo tenía una excelente prima de salida por correr, me negué rotundamente porque además se hacía con fuerza libre, con motos de 750, y sí recuerdo que me presioné en la salida y a pie de salida, vestido de paisano, estaba Ángel Nieto, estaba Benjamín Grau, Ricardo no corría en esa categoría, había corrido en 2,5, creo recordar. Y les dije a todos, me llevé el dedo a la cabeza y les dije a todos que estaban locos y que no debían de correr. Probablemente 4 vueltas después de iniciada la carrera hubo un tremendo accidente de Ángel Nieto a final de recta con esa moto porque no logró pararla, dio contra una ambulancia, hicieron daño a personas, no recuerdo si hubo muertos, y ahí se acabó. Yo creo que prácticamente ahí terminó el proceso de las carreras urbanas desmedidas. La primera vez que conocí a Ricardo fue en una carrera, la primera vez que corrió en Cullera, y me acuerdo y me impresionó mucho que era un piloto que iba muy rápido y tenía cosas muy especiales. Por ejemplo, era muy fino trazando, era muy bonito el correr de Ricardo, pero cuando entraba a las curvas cogía el embrague. Y es una cosa que me impresionó mucho porque no se puede entrar en una curva cogiendo el embrague, y Ricardo lo cogía. Y todos decíamos que salía muy rápido. Y es que precisamente salía con el caballete puesto. O sea, se montaba encima del caballete y salía, ¿no? Y se lo disparaba como un de esto. Allí fue la primera vez que lo vi y hablé al final de la carrera. Primero no hablé porque no lo conocía, claro. Entonces hablé al final de la carrera. Y llevaba las botas llenas de agua. Se sacó las botas y le había entrado agua porque corrió con botas de agua, ¿eh? Luego había gente que nos apoyaba. Claro, había que ir, había que poner gasolina al coche, había que poner gasolina a la moto. Y en cuando se rompía un pistón. Y las cubiertas no es como ahora. Las cubiertas de entonces, con la misma cubierta corríamos todo el año. Creo que los primeros que corrían con cubiertas lisas fuimos nosotros. Y siempre a final de temporada, porque estaban tan gastadas que eran lisas. En un momento podías estamparte contra una acera, contra una puerta, contra cualquier sitio. Corríamos dentro de entre paredes. Ahí está el que Ricardo supiera ser tan maestro en la frenada.
Ricardo ha sido un maestro de la frenada. Y veíamos que salía entonces una revista de motos, que salían fotos con los corredores y tal. Y nosotros nos quedábamos pensando, ¿y a nosotros quién nos va a hacer fotos? Como si eso, pues, lo que piensan los niños con 16 y 17 años. Y en Canals había un fotógrafo, un tal Francisco Artacho, y su hermano Enrique, gloria esté. Y vamos, un santo día, me acerco yo, le digo, Paco, ¿tú serías valiente, ya que sabes que corremos con las motos, de venir y hacernos fotos? Bueno, aquel fotógrafo, que era fotógrafo de pueblo, dice, estáis locos, es imposible. Con lo aprisa que vais con la moto, yo con la cámara de fotos no puedo llegar a cogeros. Que no, hombre, que no, que sí, que hay fotógrafos que sacan fotos y salen las fotos. Que no, que sí, que no. Y me quedé sorprendido, pues, viendo después los negativos de que sí que era posible fotografiarlo a esa velocidad. Paco Artacho ha sido el primer reportero que ha tenido Ricardo Tormó, incondicional. Yo llevaba una retinete, una máquina de 3.000 pesetas, con esa le hacía las fotografías. Y muy pocos medios. Nosotros llevábamos un bocadillo, una manta y un coche con la gasolina justa para ir, y muchas veces para regresar teníamos que gastar el dinero de prima que le daban a Ricardo de salida, que eran 500 pesetas. Nosotros íbamos con pan y melón, con un bombín para hinchar la rueda y una bujía de recambio. No había más. Gasolina súper con aceite de resino, que hacía aquel olor particular de las motos de la época. Pero eran motos que se hacía, o la hacía el amigo de la esquina de que tenía mecánico, o si le era mecánico que eran bonitas, pues lo hacía él. O sea, no había más. Sponsor, el sponsor pues del bar del pueblo de la esquina, que te daba algo, te daba algo. El 1972 acaba l'oposició paterna. A Guadassuar, en la comarca valenciana de la Ribera, se celebra la primera carrera del calendari. Aquella victòria del 10 de gener seria el punt de partida de la forja d'un gran pilot. Cullera, Xàtiva, Ibi, Castelló, Gandia i Almansa van ser les primeres poblacions en què esportistes i aficionats descobririen un diamant en brut anomenat Ricardo Tormó. Ángel Nieto, amb les històriques bales roges de Derby, guanyaria aquest any el seu 5è campionat del món. En finalitzar la temporada, la firma catalana fa unes proves amb la finalitat de vendre a pilots novells unes poques rèpliques de la Derby de Nieto. Ricardo és cridat al circuit del Jarama. Bueno, el motociclismo por aquella época, por los años 70, se movía en torno a la figura de Ángel Nieto. Claro, entonces Madrid era, digamos, la capital que movía los artículos de Nieto, era la que seguía al campeón del mundo, que ya en aquella época ya tenía 3 títulos. Entonces nosotros no teníamos nada que hacer con ese potencial. Los que las tenían era Jaime Alguersuari, Benjamín Grau, Ángel Nieto. Esa gente ya las tenía, no hacía falta ni ir. Nieto sí que vino, Nieto vino a marcar unos tiempos con esa moto. Pero no pudo. Ricardo le ganó en esos tiempos. Ricardo pudo con Nieto en aquella época. A Nieto i tot el potencial de Derby li podia en els carrers o quan la pluja feia acte de presència. El 22 de setembre de l'any següent pren contacte amb la realitat. El modern i fogós Tormó obté la 10ª posició en el Gran Premi d'Espanya celebrat en el circuit madrileny del Jarama. El servici militar obligatori obre un important parèntesi. La condició humil de Tormó li impedeix ser considerat un pilot d'èlit. Encara així participa en algunes proves. Una d'elles a Canals, un dia que els seus carrers s'estinten de negre amb la mort del pilot Vicent Castillo. Una tragèdia similar s'havia produït l'any anterior quan Juan Gea va morir en una carrera celebrada a Gandia. La tràgica mort dels seus 2 companys fa reflexionar un Ricardo que corria sempre per damunt de les seues possibilitats. Encara i així, Tormó no ho dubta i aprofita qualsevol oportunitat. Vol prendre contacte amb les carreres de resistència i forma equip amb Jaime Alguersuari en les 24 hores de Montjuïc. La mecànica no resisteix. Arribat l'estiu del 75, en finalitzar el servici militar, calia afrontar una altra crua realitat. Derby té la casa plena de pilots i no pot obrir les seues portes a Ricardo. Proven sort a Canals, on hi ha una empresa model en aquella època. Ricardo es resisteix a quedar fora del panorama nacional y en Ferris troba un aliat. Está subiendo mucho su cotización como fábrica de carreras y el Ferry deciden, para terminar un poco con el dominio de Derby, de comprarle una Chrysler.
Le compraron una Grailer, hubo una carrera de campeonato de España en el mismo circuito de Martorellas, que estaba enfrente de fábrica, y entonces los pilotos de Derby eran Nieto, Grau y Alguersuari. Que Derby tenía un gran potencial. Tenía un Benjamín Grau, que era un excelente piloto. Tenía un Juan Paré, tenía un Jaime Alguersuari, tenía un Javier Mira. O sea que Derby tenía todo un potencial. Ricardo, cuando competía con Derby en los circuitos nacionales, no competía solamente con Nieto, competía con todo un equipo. Y entonces con la Derby, con la Grailer, Ricardo les ganó en su propio feudo, allí encima, a los 3 pilotos oficiales. Y eso fue un duro golpe para Derby. Fue algo muy sonado porque parecía que como un piloto privado iba a ganar a 3 pilotos de fábrica, encima en su propio circuito de Martorell. Entonces se le dio por todos los lados a la Derby. Que cuando Ricardo conseguía un cuarto puesto, hay que tener en cuenta que lo que conseguía era un primerísimo puesto, porque estaba compitiendo con toda una multinacional. Entonces Nieto era un piloto de gran premio, y Ricardo era piloto que no le salió todavía. Y en los pueblos Tormo era una bestia. Les victòries de Tormo sobre Nieto en els carrers i polígons industrials ja havien dividit els aficionats en 2 grans corrents d'opinió. La mateixa polèmica es va traslladar a nivells de direcció empresarial quan Ferris i Derby presenten estes cartes. Aquella victoria de Martorellas, de Ricardo con la Grailer, fue tomada con el mismo dolor que si le hubiera ganado la Gilera, la Yamaha o la Honda de fábrica. Es decir, se hacía abstracción de que Ricardo era valenciano, que Ricardo había alquilado una motocicleta Grailer en Holanda y que realmente era un equipo de muy pocos medios. Se hacía abstracción, solo sabía Derby en aquel momento que se le había ganado y no importaba quién. Y como no importaba quién, importar por importar, tenía talante y catadura de gran fábrica, lo que no nada más que era un equipo de buenos amigos, una moto competitiva y un corazón indomable. Ells any coneix Paco Bultó, qui és determinant perquè Bultaco li facilite una moto de 250 centímetres cúbics. Per aquells dies, els pilots que podien provaven sort en diverses cilindrades, però la forja torna a doblegar el destí. Él era un ganador nato, un hombre que no entendía nada más que ganar, no entendía ganar, hacer segundo, hacer tercero, para él era perder. Y eso también ocurre en Nieto, pero no son tantos los que son capaces de vivir en esa conciencia, ¿no? Y yo salí muy mal en aquella carrera, salí el último en Guadalajara, un circuito muy rápido, con bajadas y subidas, y él llevaba una Bultaco TSS, que era ex fábrica, pero era refrigerada por aire. Entonces la carrera era bastante larga y el circuito muy rápido. Nieto con la bicilíndrica se escapó y Ricardo iba segundo, y yo venía desde atrás y ni sabía dónde podía llegar, lo único que hacía era hacer mi carrera. Pero de repente vi que me marcaban que Ricardo iba cayendo, iba perdiendo. Obviamente el motor de la Bultaco de Ricardo se había sobrecalentado porque era refrigerado por aire y empezó a perder del orden de 2 segundos por vuelta. Y entonces calculó que lo que podía perder en las rectas podía recuperarlo en las curvas donde ya iba al límite. Y obviamente una de las vueltas, faltando 6 o faltando 5, vi que de 2 le recuperaba 1. Es decir, estaba sacando fuerzas de flaqueza y yo volví a apretar un poquito más y le volví a recuperar los 2. Pero yo no es que lo hiciera porque mi exceso de talento, es que me sobraba motor por todas partes. Y finalmente, a 3 vueltas del final, vi un espectacular y horroroso accidente saliendo de meta en una S contra las balas de paja, y la verdad es que maldije a Ricardo porque pensé que no debía haberlo hecho. Digo, eres idiota, Ricardo, porque si lo llego a saber, hago yo tercero. O sea, si llego a saber que a Ricardo le importaba tanto una carrera que además no era trascendental, era campeonato de España, la verdad es que no lo hubiera adelantado. Pero si era Ricardo, él daba la vida porque podía haber muerto en aquel accidente. Amb 2 cames fracturades la recuperació serà lenta. Fins i tot va haver de tornar a passar pel quiròfan. Es mantingué fora de la competició activa durant temporada i mitja, i en compte de baixar la guàrdia, els llargs dies d'hospitalització li donen una més àmplia visió de futur. En aquestes circumstàncies, l'accident ha reforçat els llaços d'amistat amb Paco Bultó, i l'empresari decidís incorporar-lo a la plantilla de Bultaco al mateix temps que li dona una plaça en l'equip de competició de 50 centímetres cúbics que encapçala Ángel Nieto. Estaba en Barcelona viviendo y se dedicaba a estar en la fábrica, a estar en las motos y ir a correr. Estuvo trabajando allí unos meses y aprendió todos los trucos de la mecánica de las motos de Gran Premio, le sirvió de mucho
aparte de que él era un mecánico excepcional, el estar en un equipo de competición con gente ya preparada para esto le sirvió mucho y aprendió una barbaridad. Ayudaba mucho a los técnicos porque sabía expresarse exactamente y en su lenguaje lo que se tenía que hacer en la moto. Él personalmente también lo sabía hacer, pero digamos hacía como ahora de ordenador, o sea, lo guardaba él en su cabeza y lo volcaba a los técnicos, o sea, era, en este aspecto es lo que ahora llamamos la telemetría, ¿no? Nieto era el primer piloto, por supuesto, y era el hombre con experiencia, el campeón del mundo consumado, y Ricardo era un hombre súper ambicioso encima de la moto, y el hombre iba a ganar. Y entonces había algún problema de equipo, porque él no se hacía el ánimo de ser un segundo piloto de una escudería. Él sí podía ir delante, iba delante. Entonces no atendía muchas veces las órdenes de fábrica, porque él era un ganador nato, él no podía entender. Le decía, tú sígueme y yo te doy el camino. Él no era partidario de eso, era partidario de si podía pasarlo se iba. Y eso alguna vez llevó a algún problema entre ellos. Tuve que lidiar, digamos, dos toros importantes en este aspecto, porque los dos querían ganar y eran pilotos que tenían con sangre y con ganas de ganar, ¿no? Entonces era difícil, pero creo que lo supieron combinar bien y no hubo problemas. Es más, de ahí yo creo que nació la amistad que después pues los ha mantenido unidos. En el primer mundial que hace 3 terceros puestos, 2 segundos y en la última carrera del mundial un primero. Esa cosa la firmaría cualquier piloto que sale al mundial por primera vez. Els títols nacionals cauen del seu costat, però ara ja està ficat de ple en un equip amb tota una fàbrica que li dona suport. Ha arribat l'oportunitat que sempre ha estat somiant i no pot defraudar. Els resultats li donen la raó. Si donava cor i fetge en els estrets i regirats carrers, els amples circuits del Campionat del Món li obrin un mar de possibilitats sense límits. En el 77, en el circuito de Mugello, que llegamos conduciendo por la noche él y yo la furgoneta, porque los técnicos habían estado trabajando hasta la madrugada anterior, y bueno, pues llegamos al circuito, coge la moto, los entrenos de 50 empezaban a las 9 de la mañana, y bueno, resulta que hizo el mejor tiempo en entrenos sin que conocer el circuito, sin que nadie pues supiese prácticamente quién es. Y entonces me vino en aquel momento Eugenio Lazzarini y me dijo, oye, Ricardo este está loco. Dice, entra en las curvas mojadas como si fuese seco. Y casualmente luego viene Ricardo y me dice, oye tú, César, hay unas curvas que el asfalto es negro, que patinan muchas más que las otras. Digo, no es que esté negro, es que está mojado. Y hostia, se quedó él mismo, pero entraba en esas curvas como en seco, ¿no? Ricardo había en el circuito de patilla que se corría en un circuito que era una carretera que colindaba con la playa, con unos desniveles y se veían los barcos como paquetes de tabaco. Era un circuito peligroso. En efecto, luego se hizo un circuito nuevo y había una curva que a Ricardo no le entraba mucho. Y le pregunta a Ángel, oye Ángel, esta curva tú cómo la haces que a mí no me sale bien. Y esto es quinta tope, hombre, bajando quinta tope. Y Ricardo dice, joder, quinta tope esto, quinta tope, bueno, pues si tú la pasas quinta tope, yo también quinta tope. Y cuando terminaron, le dijo Ricardo, oye, Ángel, eso de quinta tope, y lo he pasado 2 veces, pero ahí no cabíamos, en quinta tope no se podía bajar. Y entonces le dijo Nieto, pero tú lo has querido de verdad, si eso era de tercera, coño, ¿cómo bajabas sin quinta tope? Hacíamos cosas que estábamos zumbados, ¿no? Estábamos realmente tocados todos, ¿no? Porque correr en Yugoslavia, no Patija, en la bajada aquella que había con las rocas a la derecha y a la izquierda, que te caías y te quedabas allí como el pato Donald, pues realmente todavía no me lo creo, ¿no? Que hayamos hecho esto, ¿no? Y sí, a veces me venía Ricardo, o yo le iba a Ricardo y le preguntaba, ¿no? Hockenheim es un circuito que tiene una zona de un estadio que es como un estadio de fútbol, luego los pilotos se marchan por un bosque, antes era recto y han hecho una chicane para subir, para bajar, y bajando la segunda o tercera vuelta, el Tormo no hizo la chicane, saltó por encima del bordillo, pasó por la hierba y siguió derecho, o sea, iba el tío quemado. Tormo comença a ser un personatge habitual en els podis d'un campionat, que a la fi guanyaria Nieto. Anderstorp, Suècia, el 27 de juliol, el dia punta gris.
Ricardo mira el cel que amenaça pluja i somriu. Al germà del vent li encanta la pluja, la seua gran aliada en la competició. Eixe gran premi serà el primer dels 19 que guanyarà en la seua vida esportiva. Bultaco li encomana la responsabilitat de guanyar el Mundial de 1978. El tira i arronsa que manté amb Eugenio Lazzarini en les 3 primeres carreres es convertís en un recital del de Canals des de la 4ª prova. Venç a Itàlia, Bèlgica, Alemanya i Txecoslovàquia, on es proclama campió del món. Els èxits de Ricardo passaven desapercebuts en una Espanya que acabava d'eixir de la dictadura. La única revista especializada que había en España era motociclismo y por desgracia los demás medios de información daban muy pocas noticias de las pruebas del campeonato del mundo. Entonces recuerdo una vez que ganó Ricardo una carrera, creo que fue en Inglaterra concretamente, y en el periódico ya de Madrid, en primera plana, sacaron una fotografía de Kenny Roberts y en el encabezamiento ponía Ricardo Tormo ha ganado en Inglaterra una carrera de gran premio. Amb el títol ja assegurat, l'última carrera de la temporada es disputava a Yugoslavia. Se iba a correr a Yugoslavia y se vieron en Barcelona con Daniel Mateos, que era un piloto también de motocicleta, y fue a llevarlo con un 1600 FU de aquellos rojos que habían, que eran el furor entonces, ¿no? Y se fueron a llevarlo a Yugoslavia. El motocicleta había hecho unas camisetas que ponía Ricardo Tormo y Torrevall, campeones del mundo. Entonces los atracaron, los dejaron el calzoncillo a los dos, lo llevaron todo, pero nadie supo quién había sido, quién los había atracado. Al cabo de un mes veo en el periódico una fotografía de la vaquilla que ponía el vaquilla cogido por la policía, no sé en qué ciudad, ¿no? Y yo miro y llevaba una camiseta de Ricardo Tormo y Torrevall, campeones del mundo. Digo, este tío fue el que robó Ricardo y el resto. Entonces nos enteramos que había sido vaquilla. Afortunadament estaven les pàgines de successos per a contar. Fue el motocicleta y la gente de Canals, bueno, toda la afición de la Comunidad Valenciana, fue a recibirlo y lo acompañamos hasta Canals. Bueno, fuimos primero a su pueblo y de su pueblo fuimos a Canals con la moto y lo llevaba detrás con, no me acuerdo qué moto era, y fue muy, muy bonito. Un seguimiento de gente. Entonces no era como ahora que los medios hablan enseguida y las noticias corren mucho, entonces corrían menos, pero fue precioso. Desde el aeropuerto hasta Canals, un seguimiento de aficionados importante, y desde cuando llegamos ya a la comarca de su zona, se iban enganchando gente y llegamos a Canals y irían 5 o 6 mil personas. Fue muy bonito, muy emotivo y bueno, para recordarlo siempre. Les crisis econòmiques arriben a la majoria de racons de la societat. El motociclisme esportiu tampoc no se'n va escapar. El títol mundial acaba de conquistar pareix aigua passada. És com tornar a començar. A més, vol provar en la cilindrada dels 125 centímetres cúbics. Entonces yo en la carrera he salido a ver si me podía quedar con él, puesto que había muy poca diferencia, pero he visto que mi motor se frenaba un poco y he pensado que mejor ir a tirar por si a última hora me hacían falta ese tiempo que yo podía aguantar. Entonces he visto que me podía aguantar fácil, que no era necesario que tirara, me he mantenido fácil, puesto que en ningún momento me he encontrado forzado y he visto que podía ganar fácil. He tenido suerte porque la moto se ha portado muy bien, la Bultaco que llevamos es antigua, pero cuento con un equipo que la ha reformado muy bien y que ha trabajado mucho y creo que ha valido la pena hacer este esfuerzo grande que hemos hecho para ganar. Cuando ganó el primer campeonato del mundo con Bultaco ya estaba resentida económicamente y habían problemas serios, ¿no? Entonces al año siguiente, aún siendo campeón del mundo y aún teniendo un piloto ganador y aún teniendo muchas cosas a su favor, Bultaco no podía continuar porque el tema económico iba mal. La porta de l'esperança s'obri la temporada següent. La Federació Espanyola de Motociclisme disposa d'una ajuda perquè Tormo córrega amb les prestigiades motos holandeses Kleider Van Veen. Però prompte descobrirà que ha entrat en un carreró sense eixida. Ellos tenían ya el equipo marcado de que el equipo ese año tenía que ser campeón del mundo una persona, que era Dolph Ringer. ¿Por qué? Porque aquel suizo, por estrategias a lo mejor de marketing, de vender más motocicletas en Suiza, en Alemania, pues decidieron así, a grosso modo, de que Ricardo, pues sí, correría en Chrysler, pero no termina ninguna carrera. Y así fue, así fue. Aquello fue de juzgado de guardia.
Ricardo no quiso entrar en el juego y parece que lo pusieron tan nervioso que salió a la carrera y en la primera vuelta se cayó. Parece que le amenazaron de que lo iban a echar de Kreidler si no hacía lo que ellos querían. I Ricardo no se dio al juego. Amb la Kreidler de 50 centímetres cúbics fins i tot se les va arreglar per a guanyar a Iugoslàvia i als Països Baixos. Però la tensió viscuda dins de l'equip el porta a plantejar-se la retirada. Ahí pasan 3 años de un calvario, un auténtico calvario. Entonces Ricardo pues tenía el título mundial, pero no tenía apoyo prácticamente. Entonces Ricardo tuvo que hacer un préstamo, hipotecar la casa para poder seguir corriendo porque no había dinero ni para viajes. Y Ricardo me dijo, mira, yo ya no juego más, ya estoy cansado porque no hay forma de poder ganar, yo sé que puedo ganar, yo con una moto competitiva puedo ganar a quien sea, no me da miedo a nadie, no tengo ningún problema en los circuitos, no tengo ningún problema en pilotar, yo estoy súper en forma para ganar lo que haga falta, pero si no hay salidas yo me lo dejo y yo me voy. En compañía de Salvador de Carsí y de Ángel Carmona como mecánico. Entonces ellos recuerdan de que existe una vieja máquina que está en el departamento de competición de Bultaco abandonada, que estaba 2 años allí llenos de telaraña y llenos de polvo. Entonces deciden comprar esa máquina y con el apoyo de Salvador Gascón, que consigue el dinero, van a la fábrica, que la fábrica estaba en huelga, la fábrica había quebrado. Y entonces se las valen de forma de sacar aquella máquina con 4 recambios y con 4 piezas, y con aquello se deciden ir al Mundial. Un piloto que teníamos valenciano, que era campeón del mundo, que podía ser más veces campeón del mundo, dejarnos la estacada me pareció una cosa muy mal. Entonces recuerdo que yo le dije, bueno, déjame una semana, y en una semana hago unas gestiones, y si podemos corremos, y si no lo dejamos, pero pienso que hay que moverse mucho para poder correr. Entonces fui a un amigo mío que tiene una fábrica de muebles de terraza, del libre, que era Tabervall. Fui a hablar con él y le dije de ayudar a un piloto valenciano y tal, y me dijo, mira, yo en mi fábrica no hago ni cajas de cerillas. Yo no hago nada de publicidad porque tengo un mercado que lo tengo vendido y no tengo por qué hacer nada. Entonces al señor Salvador le tuve que entrar por la parte del corazón valenciano, ¿no? Y yo le dije que Ricardo era un hombre que podía quedar campeón del mundo otra vez. Era un hombre que dependía de un presupuesto y de unas cosas para poder poner a punto unas motos y poder ganar, y que yo confiaba plenamente en que podía quedar campeón del mundo. Y él me dijo, hombre, tú eso que dices es muy bonito de decirlo. Yo le dije, mira, hacemos un trato. Usted me da 5 millones de pesetas en un cheque. Si Ricardo queda campeón del mundo, estamos en paz. Si Ricardo no queda campeón del mundo, yo le devuelvo el dinero otra vez. Tormo Carmona i Carsí, amb imaginació mediterrània, es van llançar a defendre l'aposta de Salvador Gascón davant de Kreidler, un ordenat equip de mentalitat centreeuropea que tenia com a primer pilot el suís Stefan Dorflinger. El suís s'imposà en la primera carrera disputada a Hockenheim, Alemanya, sense que el valencià arribi a puntuar. La victòria cau de la part de Tormo en el Gran Premi de les Nacions, disputat en Monza, Itàlia, encara que Dorflinger encapçala el Mundial en quedar en segona posició, idèntic resultat amb el que van finalitzar les carreres del Jarama a Madrid i de Rijeka a Iugoslàvia. Tormo Carmona i Carsí es van valdre de tot per a fer creure que portaven una supermàquina, quan en realitat la potència era d'uns 5 cavalls inferior a la de la Kreidler de Dorflinger. La vella Bultaco, una moto que no tenia complexos a l'hora de subjectar el tub d'escapament a un fil d'aram, era adornada exteriorment o amagada davall el misteri d'una manta. El suís i el seu equip no cedien. Calia tirar mà a la imaginació, un recurs no palpable, no material, pero tan real como efectivo. El hombre que mima la máquina de Tormo. La función mía es, un jefe mecánica, es poner las motos a punto, mirar de que todo vaya bien y hacer pues que Esta moto que tenemos aquí, ¿está a punto? Esta moto aún no está a punto. O sea, tenemos que salir mañana y aún no está a punto. Mecánicos, parece ser que tiene pequeños problemas con la transmisión a la rueda trasera. Aquel día la Kreidler corría mucho. Y se pasó un par de veces antes de caerse. Él lo esperó. A la entrada a meta hay una cinta de televisión que se ve como 2 veces le toca, una le toca el casco, el otro le toca el culo. La entrada a meta a la chicane, a la velocidad que iba y aún iba jugando.
de Ricardo Tormo. Vamos a asistir a una última vuelta apasionante. Hay que seguirla con detenimiento porque a partir de este momento puede pasar cualquier cosa, como por ejemplo que Dorflinger se haya situado líder en estos instantes. Y la última vuelta yo sentía a la gente yo estaba muy nervioso en aquella carrera. Y había uno de Tarragona que había estado muchos años en Holanda y me iba diciendo cómo iba, porque la vuelta de allí era 2 minutos y pico, 2 minutos 26, 2 minutos 26 en 50, circuito de 7 kilómetros, era entonces, 7 kilómetros y algo. Y el chaval aquel que me entendía holandés me iba explicando lo que decía el speaker. Pegarse a la rueda. ¡Oh, atención, señores! ¡Caída espectacular! Fíjense ustedes qué caída más terrible. Dice, Ricardo, ha pasado. Y bueno, pues ya está, ya hemos ganado. Y sí, llegó y ganemos. Y entonces Dorflinger se rompió la muñeca, el tobillo, y aún faltaban 3 carreras. Y bueno, y allí ya vi que entonces sí que lo podíamos ganar. ¿Y cuál fue la sorpresa? De que con aquella máquina desmuntaron a toda una Chrysler, que aquello fue increïble. Els seus veïns de Canals van improvisar una gran recepció plena d'eufòria per al campió que acabava d'aconseguir el segon títol del món. Jo estic molt content d'haver guanyat aquest campionat del món, que ha sigut el més difícil de la meva història perquè han corregut en un plan privat, sense ajuda de ninguna fàbrica, només en l'ajuda moral de moltes persones, com és Salvador Gascón, en l'ajuda moral de Salvador Casí i Ángel Carmona, i crec que este triomfo és una cosa molt important pel motociclisme dins de la història del motociclisme espanyol. Al año siguiente de ser campeón vuelve otra vez a Chrysler, pero el asunto económico va muy mal y la fábrica cierra antes de empezar el campeonato del mundo. Entonces, antes de empezar el campeonato del mundo, se queda en la calle sin motos y sin posibilidades. Tiene que montarse el equipo por su cuenta y salir con lo que encontró. Contrarrellotge rescata de la jubilació la Bultaco de 50 al mateix temps que opta per una San Benero italiana de 125 centímetres cúbics. Els resultats evidencien la falta de temps i mitjans per a la preparació de les màquines. Ricardo, tenías bastantes problemas con la caída de ayer hasta que ha salido a última hora. Sí, porque hemos cambiado el chasis completo porque estaba torcido, la rueda también. El motor hemos arreglado los tornillos como hemos podido porque no tenemos ninguno de recambio. Y bueno, ahora tengo la mano y el pie vendado y me duele bastante. Espero poder terminar la carrera. En 125 guanya en el circuit belga de Spa i realitza una històrica carrera amb Nieto en Silverstone, Regne Unit. Ricardo aprofita qualsevol oportunitat per a demostrar el seu caràcter guanyador. Su gran valía o su gran machada fue que siempre llevaba una moto inferior a los demás. No sé cómo se lo arreglaba. Él era muy valiente, era muy técnico, pero siempre con una moto inferior suplía esas diferencias y por eso yo creo que a Ricardo se le valoraba muchísimo más, ¿no? Pero carreras, pues yo creo que carreras hizo muchísimas. Yo creo una de las que hizo, que marcó una época, fue la de Inglaterra con Nieto, que todavía hoy no se sabe quién ganó porque entonces no había fotocélula. En Silverstone yo estábamos bastante enfadados el uno con el otro y llegamos en el último viraje en Silverstone, un viraje de quinta con 125. Yo creo que allí se entraba a 170 por hora aproximadamente, 170, 180, entonces yo me metí por dentro y llegamos juntos. Quizá yo estuve más hábil, luego se lo contaba yo a Ricardo, muchas veces hablábamos de esto, ¿no? Le dije, mira, yo no sé si había ganado yo o habías ganado tú, ¿no? Porque realmente yo estuve más hábil y levanté yo la mano y me fui al podio. Pero no sé si ganó. Luego lo miraron en la foto finish esta, y no se sabía quién había ganado, ¿no? O sea, mucho más junto que lo que hizo Cribillet con Duhan. O sea, allá había la sombra del tabaco y aquí de un paquete de tabaco y aquí no había ni sombra ni nada, ¿no?
Lo que pasa es que yo levanté la mano y me hice como que había ganado yo, ¿no? Y realmente no sé si había ganado yo o había ganado Ricardo. Y fue un carrerón los dos mano a mano, los dos muy empipados, i un carrerón. La gente flipó. I ese mateix any, a Holanda, pareix que els problemes amb Nieto han desaparegut. Primero Nieto, segundo Tormo, tercero Knebuller. Señores, gran éxito del motociclismo español aquí y ahora en el circuito de Assen. Los dos pilotos españoles abrazándose han hecho una gran carrera, como si estuvieran en la misma escudería, como buenos amigos. La seva personalitat en el paddock, els boxes i la pista apenas es va veure afectada pels moldes de l'ambient individualista de l'alta competició. La pluja i la pista mullada continuen sent les seues grans aliades davant de l'evident falta de mitjans. Ante todo, Ricardo, enhorabuena por el triunfo de esta tarde. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos, haz tú la película de la carrera de 125. Uy, pues vaya película. De todo, hacía mucho frío. Yo, la verdad es que le temo mucho frío porque llega un momento en que no tienes tacto para frenar ni para apurar la frenada, ni para entrar en los virajes porque se te enfría todo, los neumáticos, las suspensiones, todo. He salido muy bien, la moto ayer tuve muchos problemas, pero al final lo solucionamos. Esta mañana no sabía qué poner, estaba muy indeciso, porque igual estaba seco, que empezaba a llover, que caía granizo, que estaba nevando, y no sabía qué poner. He ido a la Michelin, he puesto por si acaso una rueda intermedia, pero no la he montado al final. He visto que el piso estaba muy mojado y no había tiempo de que se secase, entonces he preferido montar neumáticos de agua. Bueno, se ha ido muy bien. Bueno, he ido a la marcha tranquilamente, he visto que no me cogía nadie y he continuado yendo del ritmo que llevaba al principio. Faltando 6 vueltas he visto que Lazzarini me iba muy deprisa, en una vuelta me ha cogido 5 segundos y después yo en 2 o 3 vueltas he vuelto a apretar porque no iba deprisa y le he vuelto a coger 5 segundos más, he visto que me mantenía y después me ha marcado que Lazzarini había roto. Entonces a partir de ahí me faltaban 3 vueltas, me he limitado a terminar la carrera. Era muy joven y nunca había corrido con el agua, como que muy poco. Entonces, como él iba muy rápido con el agua, también sí tenía una moto que no corría mucho este año, en el 125, de verdad era una moto que casi iba para atrás. Pero me adelantó y ¿cómo se dice? Me dio un señal para seguirlo, para seguirlo y me ha dicho, te enseño algo, cómo se va con el agua. Y me parecía muy raro, pero andando detrás de él me hacía remontar mucha exposición y me parecía mucho más fácil ir con el agua siguiendo él. Me parecía que me estaba enseñando mucho. Y me ha hecho mucha gracia y me recordará siempre de esta cosa. Hasta a mitad de la carrera, cuando el circuito se secó, y él que sabía que no tenía una moto que corría bastante, me ha hecho, ahora va tú. Yo tenía una Mirelli, una moto que era muy competitiva, y yo me fui tercero porque él me ayudó mucho. Y esta es una cosa que no se hace solitamente en estas carreras, porque él tenía una otra moto, no era mi compañero de equipo, era solamente un amigo. Y los alemanes, que son muy justos con sus horarios y muy... Bueno, veo entonces al secretario de la federación, al señor Cabo de León, que iba buscando, ¿y Ricardo? ¿Dónde está Ricardo? Tiene una rueda de prensa con los alemanes y no está. Y faltan 5 minutos y no aparece, no está en ningún sitio. Yo le digo, Adolfo, mira a algún piloto español que haya roto algo, que seguro que está allí Ricardo. Pero ¿cómo puede estar en algún piloto si tiene que estar en la rueda de prensa? Este tío es que es la hostia, este tío no sé qué. Total, que miramos y había un piloto que era Carlos Morante, que corría en 500 con una Suzuki, que había roto. Yo dije, ir al box de Carlos Morante, que seguro que está allí. Nos vamos corriendo al box y estaba Ricardo en el suelo sentado con grasa hasta la cabeza, llenito de grasa, todo el motor de la 500 desmontado allí, y le digo, oye, ¿qué pasa ahí? Tienes que ir a la rueda de prensa de los alemanes. ¿A la rueda de prensa? Sí, hombre, ahora ir a la rueda de prensa, dejar el chaval este que no puedo correr mañana. Hasta que no abra la moto no voy a ningún sitio, a rueda de prensa ni hostias. Y no fue a la rueda de prensa. En Jerez,
un año que yo bajé con la Minarelli, y Ricardo me tenía unas ganas impresionantes, y me acuerdo que salimos, no en el permanente, en el circuito que se montaba allí, ¿no? Rápido además, ¿no? Bueno, Ricardo se le salió la cadena, puso la cadena y me ganó. O sea, imaginad cómo iba Ricardo. O sea, se le salió la cadena de la moto, la montó. Yo me acuerdo cuando estaba montando la cadena, lo pasé, porque estaba parado. Se subió a la moto y me ganó. O sea, alucinante. Alucinante. Y le dije, bueno... Pero claro, Ricardo era valiente. Luego quizá con las motos no ha tenido excesivamente suerte. Que ella era una bajada peligrosísima que se hacía a 180 por hora, flanqueada de farolas. Bueno, Ricardo bajaba a 200 con la 125 a fondo, y el propio Nieto decía, nadie en el mundo, no puede haber en el mundo nadie que pueda bajar por ahí como baja Ricardo. La marca Derbi decidís tornar a la competició el 1984, després de quasi una dècada apartada dels grans premis. Fidels al seu esperit guanyador, els responsables de la firma de Mollet del Vallès preparen unes motos per a guanyar. Això significa una cuidada i sofisticada estructura d'equip que Ricardo tan sols l'ha coneguda com a rival. Después de estar tantos años buscando una fábrica como es Derbi y encontrarla ahora, pues sí, la verdad es que aparte de que estoy contento, me hacía falta. Y aparte de que me hacía falta, creo que es importante para poder ganar. En el motociclismo actual, si no estás apoyado por una fábrica oficial, es imposible ser campeón del mundo. Es muy difícil porque luchar contra una fábrica a nivel deportivo es muy difícil, ya que la fábrica pone todos los medios para poder ganar, puesto que de ello depende mucho los resultados de la fabricación de sus vehículos. Había una fábrica volcada al 100% en el Campeonato del Mundo, ¿no? En el momento en que Derbi entró por la segunda época en el Mundial, lo primero que hizo fue buscar al mejor piloto del mundo, y en ese momento era Ricardo Tormo. Nosotros quisimos de alguna manera coger a Ricardo, porque ya teníamos clarísimamente que Ricardo era un potencial campeón del mundo para muchísimos años, ¿no? Hay una variación muy importante, puesto que es todo completamente diferente. El chasis es una construcción diferente, tiene unas medidas diferentes al 50 y al 125 porque está al medio. Las ruedas van a ser diferentes, como verás, es una rueda más pequeña. La concepción del motor también es diferente, puesto que se ha tenido que hacer un motor más robusto para suplir al 50, que tenía menos potencia, y suplir al 125 porque pesaba más. Entonces, como verás también, el carenado es completamente diferente y lo estamos probando aquí para sacar el máximo partido, y esperemos que con todo el trabajo que se está haciendo, pues que la moto vaya bien y que esté a punto para empezar a ganar carreras. Eran muchas oportunidades juntas. Era la oportunidad de no tener que preocuparse, porque cuando antes tomaba una Coca-Cola tenía que pagarla. Estando en Derbi no tenía que pagar la Coca-Cola. Tenía que preocuparse de llevar el último chicle que le hacía falta, el último tornillo, todo. Cuando entra en Derbi se encuentra con todo para él solo, ¿no? Incluso entra un joven Aspar, pero en ese momento Aspar está en un segundo plano y no cuenta, ¿no? Entonces, Tormo hasta ese momento tampoco había ganado dinero, no había dinero. Es el momento en que Tormo puede empezar a ganar dinero. Ricardo está en condiciones de ser el mejor en un momento en que España tiene una situación económica infernal, la crisis es absoluta, hay un caos social, Bultaco cierra, Osa cierra, Montesa está prácticamente en manos de Honda, y de hecho gana un título mundial con Bultaco, que prácticamente como el campeador, cuando ganan el título Bultaco ya no existe. Lo están haciendo con una moto prestada, con mucha complejidad, porque esas motos están salidas con documentos laborales y los sindicatos intercediendo, recuerdo, y es el propio Carmona el que le hace de ingeniero técnico, el que le hace de todo, ¿no? Y ganan el título con una mano delante y una mano detrás. Ese fue el momento que vivió Ricardo, y su gloria, pues obviamente se vio empañada por una posición de país que luego cambia, pero que él ya no llega. Cuando cambia el país, cuando Derbi vuelve con renovados bríos, con capacidad, no es la Derbi incluso de ahora, que ya es miembro del Grupo Piaggio. En el momento Derbi tenía pulmón para hacer muchas cosas. Ricardo sufre el accidente y ya pierde toda su posibilidad de demostrar
no de demostrar porque ya lo había demostrado, pero sino de situar su vida al nivel que merecía. Mi hija, que iba conduciendo, y llegó, dijéramos, a la altura donde hay un ceda al paso. Efectivamente, allí hay un ceda al paso. Y entonces, pues nada, miré yo a mi derecha, no me venía nadie, y ella también, pues tira, vale. Tiramos, y en ese momento ya que hace el giro totalmente, el giro, que quedó ya más bien en la calzada del accidente, cuando vemos una cosa que se nos echó encima. Y yo sí, mi impresión fue, merce la moto. Y en un momento dado, pues desde allí abajo vimos salir un coche de aquí en medio, que exactamente no sabemos por dónde es, cómo fue que saliera, y enseguida pues vino el impacto. Ayer a últimas horas de la tarde sufrió el piloto valenciano, 2 veces campeón del mundo, Ricardo Tormo, cuando en los aledaños de la Casa Derby en Mollet, localidad próxima a Barcelona, intentaba probar y poner a punto un nuevo prototipo de la firma española para participar en el próximo Gran Premio puntuable para el Campeonato del Mundo de Velocidad, a disputarse precisamente en España, en el circuito del Jarama, el próximo 6 de mayo. Dirección subir de Derby de Valencia, él llegó a las 5 de la tarde, llegó un poquito tarde. Enseguida le dicen, vamos a probar la moto, tal, no, porque nosotros llamamos a la policía para poner las vallas, hay quien decide de coger y decir, no, vamos y nos ponemos uno en cada cruce y aquí no pasa nada, y la probamos y esto que la moto ahora va perfecta. Salió el coche, Ricardo tropezó ligeramente, porque si Ricardo hubiera chocado, pues Ricardo allí hubiera acabado de existir. Pudo esquivar el coche, pero aún tocó un poquitín con la rodilla, cosa que se arrancó desde la cadera. Las rodillas estuvieron buscándola, luego de estar en el suelo mirando hacia arriba diciendo que no lo tocaran, que se había hecho mucho daño. Los propios mecánicos, como era ya a 2 luces, estuvieron buscando su pierna que no se veía en el cuerpo. Su pierna simplemente la tenía pegada a la espalda. El mismo mono la tuvo, la retuvo, apegada en la espalda. Aquello fue serio. Estaba yo en casa de mis padres, aquí en Alcira. Me llamo Salvador Gascón. Lo recordaré porque me quedó como una foto, ¿no? Yo creo que serían alrededor de las 9 y algo de la noche, cuando Salvador me encontró a mí en mi casa, en casa de mis padres, y me llamó con un nudo en la garganta, casi llorando. Ricardo ha tenido un accidente muy grave y me voy a Barcelona. Y dijo, no, me voy contigo, ¿no? Vino a Alcira a recogerme y nos fuimos los dos. La verdad que durante el camino hablamos de todo, y la verdad es que cuando llegamos a Barcelona, a Vall d'Hebron, se nos cayó el mundo, ¿no? Todas las personas que se han preocupado por mí a través de telegramas, llamadas telefónicas, y todos los españoles que me aprecian. Yo lo agradezco mucho y lo guardaré dentro de mi corazón toda mi vida. Muchas gracias. Cuando lo llevaron al hospital, que estaban, si le cortaban la pierna, si no le cortaban, cuando se despejó un poco de la operación que le habían hecho, porque él tenía el tema de la pierna muy fastidiado para cortársela, pero tenía en los 2 brazos, no sé si eran 31 o 32 fracturas en los 2 brazos. Entonces cuando salió un poco de quirófano, cuando le preguntó, ¿y la moto? La moto se ha ido mucho. Ricardo, fíjate de la moto, no, pero la moto ¿qué tiene? ¿Tiene daño? A ver si la semana que viene va a rodar, no podemos rodar con ella. Me tenía obsesionado de que la moto tenía que estar bien. Esa obsesión por conservar la pierna pues le llevó a 27 operaciones en la pierna, algunas tan duras como que le cosieron las 2 piernas para que se regenerase la carne. Estuvo pues más de un mes con las 2 piernas cruzadas y cosidas, ¿no? O sea, cosas durísimas, ¿no? Y fue muy duro para él. Yo pues como cuando estuvo en Barcelona, pues sí, evidentemente lo iba a ver, y los fines de semana me lo llevaba a casa, venía a mi casa. Estoy muy contento puesto que el nervio, si se hubiese roto, sería muy difícil de volver a unir y hubiese tenido que tener mucho más tiempo para la recuperación. De momento, tanto yo como los médicos estamos contentos de ver que en tan poco tiempo ha bajado. Y esto nos resta posibilidades para volver a montar en moto, puesto que yo ya lo tengo previsto cómo lo puedo hacer. No le cortaron la pierna, que puede que sea un fallo porque yo me opuse rotundamente a que le cortaron la pierna, y a lo mejor si se hubiera cortado la pierna hubiéramos tenido otras posibilidades de haber hecho alguna cosa más.
En aquella pierna él tuvo 36 operaciones, sufrió muchísimo y se pasó 4 o 5 años de su vida pendiente de la pierna muy mal y luchando y sufriendo muchísimo, cosa que igual si se hubiera cortado con alguna, había muchas cosas nuevas ya, se podía haber hecho una cosa, pero bueno, nos empeñamos en que no, y a veces las cosas se hacen por bien y no sabes hacer por bien o por mal, al final no lo sabes. El objetivo fue ir a conquistar otra vez el entorchado de Campeonato del Mundo en una segunda etapa, una etapa diferente, una etapa ya con otros medios y otras posibilidades, otros materiales. Se desarrolló una moto ya pensada específicamente para Ricardo y se logró una máquina muy competitiva y Ricardo hubiera sido campeón del mundo varios años, creo que más de 5 o 6, ya hasta 7 años o muchos años de haber sido campeón del mundo, porque era un hombre que estaba hecho a la moto, era un hombre que era capaz de dormir encima de la moto y era capaz, sabía de motos, entendía la moto, sabía de circuitos, sabía puesta a punto, era un 10 encima de la moto. Tenía calidad suficiente para tener más títulos colgados en su casa, seguro. No sé cuántos más, pero además era piloto de cilindrada también grande, ¿no? O sea, era un piloto que podía hacer un 2,5 perfectamente. En Italia se consideraba uno de los pilotos más fuertes del mundo y también con menos suerte, pero un piloto que siempre ha tenido un poquito de mala suerte que no le ha que no lo ha hecho conseguir lo que podía conseguir. Encara Esbal de les Crosses quan torna a ser intervingut amb la finalitat de recuperar part de la mobilitat perduda en el peu i el genoll. El carisma de Ricardo era patent en qualsevol acte a què assistia, però definitivament ha d'assumir la idea de no tornar a pujar mai més a una moto de competició. Ricardo, toda su ilusión está todo el día hablando de motos, mirando cosas, preguntando cosas y queriendo hacer inventos para mejorar sus cosas. Él iba a un piloto de 125 o de 500, ¿no? Y le veía, oye, ¿esto para qué es? Esto no sé qué. Esto es para... esto si lo hicieras más pequeñito y lo hicieras en este material, estaría mejor y correría más. Pero es que yo lo tengo así. Yo te haré uno la semana que viene y te lo pondré y verás cómo corre más. Y él había hecho un invento para que este pusiera esa cosa. Él era vivir cada día pendiente de todo lo que veía, aprendiendo cada día y haciendo cosas nuevas, siempre. Siempre quería innovar y mejorar, siempre. Era que era una persona que se bajaba de la moto y te decía, no te complicaba la vida, ¿entiendes? Se bajaba y decía, no saben los tiempos, no te preocupes, que tengo 2 curvas ahí, que cuando las coja va a ser la pera, ya verás. Efectivamente, no me tenía que preocupar. Ahora, se bajaba la moto y decía, Ángel, esto no funciona. Ya podías montar la moto de arriba abajo que tenía algo. Y eso es una confianza pues que no la he visto en ninguno otro. Y he estado con pilotos buenos, Però que la verdad és la verdad. Després d'una dècada de calvari, continua vinculat al món de la moto com a director d'equip mecànico treballant amb joves promeses. Però la seva verdadera il·lusió és crear planter, ajudar els joves que comencen. Fa falta un circuit i desitja que siga en la seva terra. Ixa que tantes ganes i afició ha demostrat sempre. El govern valencià comença a dibuixar projectes de circuits que no van més enllà del paper. Finalment, Ricardo treballa en el disseny del circuit de Cheste, que per a ell és més que un somni. Pareix que esta vegada va de veres. Ricardo està devanit. Jo crec que vaig a tocar madera, que la primera carrera agradaria, però a més estic molt convençut que és per un lletrero que no hi ha entrades. Em recordo d'això, la primera. Coincidint amb l'inici de les obres se li detecta leucèmia. La primera fase d'hospitalització i posteriors controls mèdics se salden de manera satisfactòria. Yo creo que llegó hasta olvidar que fue tan bueno.
cuando él tenía su pequeño taller, que hacía sus chapuzas al final, pero que él estaba alegre y que cualquiera que le hemos conocido decimos, pues este tío ha sido el más grande. Pues él miraba hacia algún lado buscando dónde estaba ese más grande porque él no se lo reconocía a sí mismo. Él entonces era Ricardo que hacía un favor a un amigo, le hacía una moto, cobraba 25.000 pesetas y tenía para vivir unos días más. Ricardo fue un hombre sobre todo digno. Torna a estar en les carreres que organitza la Federació Territorial Valenciana de Motociclisme, de què és vicepresident, o amb joves pilots que s'obrien camí en el Campionat d'Europa de Velocitat. En una d'eixes proves, a Portugal, torna a sentir-se malament. Els nous controls que se li realitzen en l'Hospital Clínic Universitari de València aconsellen una teràpia intermitent que porta amb fermesa. A finals de 1998 acudís al circuit de Cheste, que es troba en ple procés de construcció. Li autoritzen l'entrada i el germà del vent dona un llarg, pausat i reflexiu passeig. Tenia previst ingressar en l'hospital eixa mateixa vesprada. Dies després, se celebrava la presentació oficial del seu somiat circuit. Estas cosas no se hacen todos los días. Hay ahora mucha gente que le gusta la moto, como a mí. Te las Dujas, te las Cribillés, te las Gaspar, las Borjas, te las todos mis pilotos, te las Copa Aprilia. Esta era gente que no ve todos los días. Y bueno, pues me gustaría decirles que lo siento tanto como si antes de ir a una carrera no me dejaran salir. Mi Angelito también me recuerdo, y a Valentín Requena, son unos tíos cojonudos. Y es que no quiero que se me pase ninguno. Siempre se te pasa a alguien. Y nada, porque tengo mucha ilusión en ir al circuito cuando esté terminado, tener mi trabajo, que es lo que me gusta. San Juan, que no conozco, me gustaría conocerlo, y para mí es un fenómeno. Y bueno, me gustaría conocerlo y saludarlo, y en fin, todas esas cosas que te hacen ilusión. Así que mucho cuidado, avant y suerte a todos. Un abrazo a toda la afición. Pocs dies després, el 27 de desembre, queia definitivament la bandera de quadres. Estaban todos los que tenían que estar, bueno, casi todos. Pues ves una carrera de motos, ¿no? Donde estaba allí Tormo, allí no está, y van todos los pilotos valencianos iban detrás del corriendo, los banderas que habían sido siempre banderas de los circuitos estaban allí, de banderas, el director de carrera estaba director de carrera, estaba el presidente de la federación, como si fuese una carrera, ¿no? Pero es que aquello fue algo muy grande, dentro de la desgracia, de las cosas más bonitas que he visto yo, o sea, esa música que parece que te transformaba. Y luego cuando llegas al cementerio y las motos, allí hacen una fila de motos y las motos les arrancan las motos, o sea, lo cuentas a una persona que te oye, que un entierro es una cosa silenciosa y tal y cual. O sea, no lo entiende, ¿no? Yo sí lo entendía. Allí había un personaje que había dado tanto al mundo de la moto que la gente, la forma de expresarlo era con alegría, o sea, en teoría era con alegría. D'acord amb l'anunci de Ricardo, el 19 de setembre de 1999, en el primer Gran Premi del Campionat del Món, l'afició no el defraudà. El circuit registrava un ple a rebentar. Però com si d'una de les carreres de Ricardo es tractara, i davant del somriure del campió, eixe dia va ploure. Potser en homenatge al pilot que donava nom al circuit. Ricardo nació para correr en moto. Pero si Ricardo hubiera nacido en el siglo V, hubiera hecho carreras de cuadrigas. O sea, Ricardo era un hombre nacido para las ruedas, especialmente para las dos ruedas. Ricardo nació para eso y murió para eso. Pienso que pilotos, hombres, más que pilotos, hombres como él, nunca se morirán. Nunca.